Hace algunos días, los nuevos polémicos antecedentes sobre las pensiones de gracia entregadas a presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el 18 de octubre abrió un nuevo flanco de cuestionamientos a una ya cuestionada institución, el INDH. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Cuántos miles de millones de pesos recibe todos los años de nuestro bolsillo vía impuestos? ¿En qué se gasta esa plata? ¿Cuántos funcionarios trabajan ahí? ¿Cuánto ganan? ¿Cuál es su jerarquía? ¿Cuáles han sido las principales controversias que han salpicado al INDH? ¿Es este un organismo politizado? ¿No será que la causa de los derechos humanos ha sido aprovechada por algunos como un atractivo negocio a costa de los recursos de todos? Todo eso y más lo revisaremos a continuación, así que quédese con nosotros hasta el final. Primero, en términos formales, ¿qué es el INDH? Es una corporación autónoma de derecho público dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos en Chile, al menos eso dice su página web. Fue creado con la ley 20.405 y comenzó a funcionar desde el 2010. El INDH se define como autónomo e independiente, es decir, no está bajo la autoridad del Poder Ejecutivo, Legislativo ni Judicial y se financia con fondos públicos provenientes de nuestros impuestos. Es más, ¿sabe cuántos miles de millones ha recibido el INDH a través de la Ley de Presupuesto del Estado desde sus inicios? Más de 100.000 millones de pesos distribuidos de la siguiente manera. Escuche esto. En el primer gobierno de Piñera, 7.000 millones de pesos. En el segundo gobierno de Bachelet, 23.000 millones de pesos, una subida estratosférica, más del triple. En Piñera 2, otro gran salto, casi 43.000 millones de pesos. Y solo en lo que va del gobierno de Boric, estos 2 largos años, lo sé, casi 30.000 millones de pesos. O sea, proporcionalmente, el gobierno en el que se han transferido más recursos al INDH a través de la ley de presupuesto hasta el momento ha sido en el de Gabriel Boric. Y le cuento algo curioso. Todos los años, sin excepción, el presupuesto del INDH ha ido en aumento. No ha habido ningún solo año en el que se haya mantenido o haya bajado. Como verá, es muy rentable esto de los derechos humanos. Este año, 2024, por ejemplo, el monto total asciende a 15.000 millones de pesos, la cifra más alta hasta ahora. Esto es equivalente, como para que se haga una idea, a la compra de más de 300 viviendas sociales, 200 ambulancias completamente equipadas o 350.000 becas Junaep. Y ojo que de estos 15.000 millones, 10.000 millones, 2/3, son para gasto exclusivo en personal, es decir, para pagar burocracia, pura burocracia. Porque sí, sepa usted que usted le paga el sueldo a las más de 300 personas que trabajan en el INDH, partiendo por su actual directora nacional, Consuelo Contreras, quien tiene un sueldo líquido cercano a los 5.700.000 pesos. ¿Quiere saber qué otros gastos paga con sus impuestos? Los famosos viáticos, por ejemplo, en actividades en Chile y en el extranjero. En 2023, el INDH gastó más de 100 millones por este concepto. Consuelo Contreras, la directora nacional del organismo, fue justamente una de las funcionarias con mayor gasto en viáticos el año pasado, alrededor de 14.800.000 pesos en total en diversos destinos. 1.150.000 pesos para participar de un foro mundial de derechos humanos en Argentina, más de 8 millones en una reunión anual de instituciones de derechos humanos en Ginebra, Suiza, ¿qué tal? Y 600.000 pesos en un conversatorio del mes del orgullo LGBT en Copiapó. Este no es un destino internacional, lo sé, pero le cuento para que vea en qué tipo de gastos incurren. Juan Enrique Pi, asesor de dirección del INDH, tiene un sueldo líquido cercano a los 3.100.000 pesos y es otro funcionario que acumula harto kilometraje, más de 15 millones en viáticos en 2023, 1.228.000 pesos en la quinta cumbre de movilidad humana y derechos humanos en Bolivia, 1.114.000 pesos en el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos en Argentina, 1.750.000 pesos en una conferencia en Colombia y casi 5 millones en la reunión anual de instituciones de derechos humanos en Suiza. O sea, usted no solo le paga el sueldo, sino que además le financia en parte su carrera en activismo de derechos humanos. Viajan por todo el mundo, conocen gente, hacen redes, se dedican al lobby, ganan experiencia, lo pasan bien. Todo suma para el currículum y para el bolsillo, y todo esto, por supuesto, parasitando del Estado, de recursos de todos los chilenos. En fin, este no es el único aspecto cuestionable del INDH. Hay un largo historial de polémicas en que el organismo ha estado en el ojo del huracán debido a su negligencia y marcado sesgo ideológico. Desde tomas, presiones políticas y más recientemente incluso pensiones de gracia para delincuentes, hagamos un breve recuento para que no se lo olvide. En 2015, Carabineros de Chile y el INDH tuvieron un tenso round. El conflicto se produjo por un documento publicado por el INDH en el que acusaba a Carabineros de reprimir a los estudiantes durante las manifestaciones, a propósito de las detenciones por desórdenes públicos. El documento se llamaba Informe de Derechos Humanos para Estudiantes y estaba dirigido a alumnos de séptimo básico a cuarto medio. ¿Y sabe lo que decía? Se lo leo textual. Las detenciones en las marchas han sido un elemento de represión
que ha utilizado Carabineros para evitar la reunión libre de las personas que luchan por sus derechos. A raíz de esto, un grupo de parlamentarios de oposición criticaron el evidente sesgo ideológico del organismo y pidieron, sin éxito, la renuncia de su entonces directora Lorena Fries, actual diputada por el Distrito 10 de Convergencia Social, el partido de Gabriel Boric. Le cuento otro dato. El cuestionado informe defendía, además, derechos de propiedad especiales para pueblos indígenas, derecho a consulta de pueblos indígenas en todos aquellos proyectos que les pudiesen afectar y la especial preocupación del Estado sobre los derechos laborales y de salud de inmigrantes ilegales, entre otros temas. En julio de 2021 ocurrió un hecho insólito. El INDH fue tomado por estudiantes secundarios y otras organizaciones sociales durante 8 meses. Entiéndase por organizaciones sociales a sobrevivientes de la represión estatal, víctimas de trauma ocular, familiares de presos políticos, etc. Usted conoce al elenco. Fue ahí cuando entró al ruedo por tercera vez la ACES, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, y Víctor Chanfrón, quien lideró la toma del INDH y quien también organizó el boicot contra la PSU en 2019 y 2020. Probablemente usted lo recuerde. En esta prueba de ingreso a la educación superior que tenemos claro que solo segrega y discrimina a los estudiantes secundarios. Entonces el llamado es claro, nos vamos a estar tomando las sedes, movilizándonos tanto afuera como adentro y mañana se viene otro día de jornada de protesta. ¿Qué exigían los participantes de la toma? La liberación de los presos de la revuelta, justicia, reparación y garantías de no repetición y el reconocimiento público por parte del INDH de supuestas violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el 18 de octubre. Lo insólito es que, además, los ocupantes se dieron el lujo de excluir a Sergio Mico de las negociaciones, el entonces director del instituto, por no considerarlo un interlocutor válido, o sea, la ley de la selva. Fue tal el escándalo que en febrero de 2022 la Contraloría le dio un ultimátum al INDH para que recuperara el control de su sede en Providencia y fijó un plazo de 30 días. Finalmente, la toma se depuso en marzo de 2022, cuando los violentistas llegaron a un acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos del recién electo gobierno de Boric. Nótese que esto solo fue un día antes que venciera el plazo ordenado por la Contraloría. O sea, el INDH, un organismo que se financia con fondos públicos, estuvo 8 meses tomado por violentistas sin que nadie hiciera nada, o al menos nada efectivo, para recuperar el orden oportunamente. ¿Qué más? En agosto de 2022 se reveló un hecho gravísimo. En una entrevista en Canal 13, Sergio Mico, exdirector del INDH, confesó que miembros del Partido Comunista y del Frente Amplio presionaron al instituto para declarar públicamente que existieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el 18 de octubre y que habían presos políticos. Además, insinuó que estos mismos partidos estarían detrás de la toma. Escúchelo por si se perdió esta declaración. Convencionales del Partido Comunista me pidieron la renuncia, la directiva del Frente Amplio, en su momento dado también los planteamientos que mantenía el instituto no eran de su gusto. Las demandas eran las que tú has señalado, que declaráramos que habían presos políticos, que habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que había que desmilitarizar el Gualmapu. Dada la gravedad del asunto en cuestión, uno hubiera esperado que el INDH, y en particular Sergio Mico como máxima autoridad del organismo, denunciara esto antes, en su minuto, oportunamente, y no años después, porque lo que estaba en juego era una situación gravísima. Las presiones, el matonaje, de partidos políticos sobre un organismo financiado con fondos públicos y se supone independiente para mentir con fines políticos, imputándole delitos a otras instituciones como Carabineros de Chile y a un gobierno completo. No era un tema menor como para dejar pasar así como así. En noviembre de 2022, el INDH protagonizó una nueva polémica, esta vez con el Congreso. Sumaba 5 oficios sin respuesta y reiteradas inasistencias a una comisión investigadora de la Cámara de Diputados a la que había sido citado. ¿Y sabe qué excusa dio su actual directora Consuelo Contreras para evadir la responsabilidad? Se amparó en la autonomía del instituto, alegando que el Congreso no tenía atribuciones para fiscalizarlos ni obligarlos a asistir a las sesiones. ¿Qué tal? Esto, como comprenderá, causó mucho revuelo. Y fíjese que en diciembre de 2022, después de toda la discusión sobre quitarle fondos o no al INDH, el Congreso introdujo una modificación al presupuesto del instituto, una glosa nueva, que lo obliga a rendir cuentas trimestralmente sobre sus gastos y a responder los requerimientos de la Cámara. Así que ya no podrán escudarse en su autonomía. En enero de este año nos enteramos de un nuevo revés que complica al INDH. Yo sé que usted también se indignó cuando lo supo. La Contraloría publicó un informe con una serie de irregularidades en la entrega de pensiones de gracia a presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el 18 de octubre.
58 de los 419 beneficiados tenían condenas por delitos graves. Algunos incluso sumaban más de 10 condenas por delitos como estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, pornografía infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, violencia intrafamiliar, entre otros. ¡Qué tranquilizador! ¿Y qué tiene que ver el INDH con todo esto? Que fue el organismo que acreditó la calidad de víctima de los pensionados sin que se confirmaran ni acreditaran los datos en otra instancia. ¿Qué más? 19 de los antecedentes médicos de los pensionados remitidos por el INDH están cuestionados. Algunos por poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios o incluso algunos eran anteriores a octubre de 2019 del famoso estallido. Todo muy fraudulento. Además, 11 pensionados recibían otros beneficios del Estado, se detectaron irregularidades en los pagos, aumentos sin sustento, categorizaciones arbitrarias en los montos por lesiones, etc. Lo que está claro es que el INDH debe responder por esto. Más aún, luego de revelarse que el Consejo del organismo recibió 437 casos de denuncias por violaciones a los derechos humanos en el 18 de octubre, los que fueron acreditados en su totalidad como víctimas, pese a un par de votos disidentes, según publicó el medio Ex Ante. Y le cuento otra cosa. En su minuto, cuando en la Ley de Presupuesto 2021 se designó al INDH como el encargado de acreditar a las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el 18 de octubre, varios consejeros, incluido Sergio Mico, advirtieron precisamente de los problemas que esto podría traer, de los problemas políticos y legales en los que se podía haber envuelto el instituto por asumir un rol que no le correspondía. Pero en fin, más recientemente, y a propósito de este escándalo, la Fiscalía citó a declarar a la directora del INDH, Consuelo Contreras, en calidad de testigo. La fecha quedó fijada para este jueves 22 de febrero, así que estaremos pendientes de más novedades del caso. En conclusión, ¿qué es relevante destacar para que entienda el punto y después me comente si está de acuerdo o no? La causa de los derechos humanos se ha convertido en una causa instrumental, en un negocio multimillonario de unos pocos para unos pocos, de este grupo de activistas que se dedican a esto, que viven de esto, pero a costa del trabajo, de los recursos de todos los chilenos. Se lo planteo de otra forma para que se imagine. La causa de los derechos humanos es como un pulpo, que tiene varios tentáculos, varias ramificaciones. En Chile, el INDH es el tentáculo madre, por así decirlo, porque es la cara más institucional y al mismo tiempo es una de las que recibe más financiamiento estatal. Pero hay muchísimas más organizaciones de derechos humanos que, con sus tentáculos, también succionan y succionan recursos del Estado. El Museo de la Memoria, Villa Grimaldi, Londres 38, la Fundación Víctor Jara, la Corporación Memorias del Biobío, etc. Hay al menos 20 reconocidas por el INDH. Muchas de ellas reciben financiamiento anualmente a través de la Ley de Presupuesto y o de fondos concursables, como el programa Fondos de Memoria, cuyo monto total a repartir en 2023 fue de 700 millones de pesos. El asunto es que, y aquí vuelvo al INDH, la fachada de la supuesta autonomía o independencia no es tal. La causa por los derechos humanos se ha convertido en una causa tremendamente ideológica y el INDH en su principal promotor. Estamos hablando de un organismo capturado por grupos de interés, con intereses políticos, que han demostrado en innumerables ocasiones su sesgo ideológico, valiéndose de un cargo, de un organismo, de una causa, con fondos públicos. ¿Cree usted que es indispensable el INDH? ¿Se justifica seguir financiándolo? ¿Es razonable plantear su cierre definitivo? Yo al menos creo que hay razones suficientes para decir adiós al INDH y a otras organizaciones similares, ningún peso más. Soy María José Olea, directora de comunicaciones de FNM, y te invito a ser nuestro socio si crees que lo que hacemos es necesario.